La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Que nos va a libertar, hermanos, es la verdad. Por eso le pedimos a Dios siempre que desde este púlpito y toda enseñanza que se dé en este lugar y a través del medio, siempre esté fundamentada en la verdad que es la palabra de Dios. Dios nos guarde y le pedimos a Dios, ¿sí?, que nos ayude para no irle a sumar ni a quitar a la palabra, porque entonces estaríamos nosotros endiosándonos cuando ya no es lo que dice la Biblia, sino, y por eso lo he dicho varias veces, me gustaría que dijeran, no como dijo el pastor, lo digo con todo respeto, no como dijo el pastor, no, como está escrito en la Biblia, ¿sí? Porque el mérito no es para el pastor, sino para la escritura, siempre es. Lo dice la escritura. Mire, y el Señor se siente feliz porque sabe que la honra es de Él, y para Él es la honra y Él se la merece. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. Entonces, amados, así como yo pregunto en este momento, y por la introducción que les dije, es cierto que cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿para ti qué es catolicismo? Por ejemplo, yo le digo a la persona que me dice, yo soy católica, yo lo primero que le pregunto es, bueno, ¿y qué es catolicismo? El 99.9, si mucha gente de las personas pues que en las que he encontrado para evangelizarles y me dice, yo soy católica, y yo les he preguntado, ¿qué es ser católico? ¿Qué es catolicismo? Mire, el 99% no tiene ni idea qué es. Entonces, eso solamente se hace con un propósito de darle a entender a la persona, tú caes en cuenta de que estás en algo sin saber ni siquiera qué es, ¿sí? Tú caes en cuenta que estás en algo y ni siquiera sabes qué es, ¿sí? Como cuando le dice a una persona, si tú te mueres, ¿tienes certeza de que te vas para el cielo? Apenas dice, no sé. Uno dice, ¿y entonces qué haces yendo a un lugar donde no te están garantizando y no te están hablando de la forma de salvarte? Pues, ¿qué sentido tiene esto? ¿Sí? Entonces, reflexiónalo, por favor, solamente piénsalo. Porque allá se canta, ¿cierto? Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre, ¿sí? ¿Y por qué estás dudando de tu salvación entonces? Y es por la falta de conocer a Dios como Padre. Simplemente es eso, ¿sí? Entonces, asimismo, hoy le pregunto yo a la iglesia, ¿sí? Sinceramente, hermano, usted que está en este lugar, ¿tiene certeza por qué está aquí? ¿Usted sabe para qué vino, sinceramente? Yo sé que van a decir, algunos van a decir por la canción, dime a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios, ¿cierto? Literalmente eso no es verdad, porque usted debe alabar a Dios todos los días, ¿sí? No puede ser que solamente un día viene a alabar a Dios y el resto de los días, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros literalmente venimos a alabar y adorar a Dios. Estamos todos los días en esa labor, todos los días debemos de estar adorando, todos los días debemos estar alabando. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Sí? ¿A qué venimos? Como en el noticiero, a lo que vinimos, hermano, ¿a qué vinimos? Diga, a ser edificados, ¿sí? A ser edificados. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Hay una pregunta, yo voy a estar leyendo y voy a estar explicando, así no se me escapa nada. Dice que por no tener el concepto claro, perdemos su esencia. Cuando una persona no tiene idea clara de qué es la iglesia, para qué es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Entonces la gente cree que la iglesia es este templo, este lugar, y la gente dice, voy para la iglesia. No, mis hermanos, esto no, esto es un edificio, ni siquiera es el templo que hemos mencionado. Yo he cometido el error en ocasiones de decir, ¿sí?, que este es el templo. Porque la Biblia, ¿qué me dice? ¿Cuál es el templo literalmente de Dios? Cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está grabando, pero el sonido, Sarita, verifica bien, ¿no? Por favor. Gloria a Dios. ¿Dónde tuviste tu encuentro con Dios? ¿En una experiencia personal?
Entonces, a partir de eso, muchas personas dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia, porque es que literalmente Dios está en todas partes. Literalmente Dios está en todas partes, ¿qué dicen ustedes? ¿Cierto? Que ahí mismo comienza como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Uno que dice por acá, ¿cierto? Mire, literalmente la Biblia dice que Dios está en todo lugar, ¿cierto? Pero lo que nos enseña la Biblia es que Dios no se manifiesta en toda parte, ¿sí? Dios no está en todo lugar, no se manifiesta, me refiero, no se manifiesta aunque está en toda parte. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, ¿sí? Está en todo lugar. Pero el problema es ese. Iríamos a buscar de pronto en una farmacia a ver si me venden panes, ¿cierto que no? Entonces ese es el problema de las religiones, donde la gente va a buscar a Dios en un lugar donde de lo que menos se habla es de Dios. Voy a darle el ejemplo clarito, eso que nos sembraron tanto tiempo. Sí, desde los tiempos cuando estábamos pequeñitos que escuchábamos en la televisión, el minuto de Dios, ese programa que ha tenido, ese no necesita pautar, ese no necesita colocarse ahí para ver si lo dejan seguir, no, ese tiene su espacio seguro. Pero ¿saben qué es lo triste en ese programa? Que de lo que menos se habla es de Dios. Y segundo, que se le dedica es que un minuto al dueño del tiempo, ¿sí? Es que el minuto de Dios. Entonces todo eso se creó en nosotros y nos creó una mentalidad de ¿qué? No, a Dios no le dediquemos tanto tiempo, qué pereza de pronto que yo vaya a una iglesia o que me estén hablando de Dios y que ya por lo que traía yo en mi corazón, yo sí le puedo dedicar una hora a un partido de fútbol, ayer que fue el reinado de belleza y no estoy mal, ¿sí? Entonces muchas personas 1 o 2 horas ahí de pronto, ¿cierto? Que no está mal, o sea, hay gente que dice, no, por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella mira eso es por los vestidos, ¿cierto? Porque ella como trabaja con confecciones y todo, miran esas cosas por eso. Pero hago referencia es, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, un partido de fútbol, mire, ¿qué problema tenemos cuando una cosa dura 1 hora y media, ¿cierto? Y están quemando tiempo y todo, y usted no apaga el televisor porque están quemando tiempo, ¿cierto? Cuando estamos viendo, o una persona está viendo novelas, cuando estamos viendo, no sé, algún tipo de competencia o algo, ¿quién de pronto pone problema inmediatamente que porque esto está muy largo y dura 1 hora, 2 horas? ¿Cierto? Entonces venimos con una mentalidad, con un chip aquí que nos criaron desde pequeñitos. ¿Cuánto duraba una misa? Como 40 minutos, ¿cierto? Vea, y eso era así, vea, por eso se llama religión, porque era religiosamente, de tal hora a tal hora. Y no le damos libertad, por ejemplo, al Espíritu Santo, cuando vemos en la Biblia que Jesús dice, y 3 días después en el desierto tuvo compasión de ellos. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Después de 3 días. ¿Qué dice Pablo cuando estaba predicando y aquel hombre se cayó del 3er piso, 4º piso, no sé de qué, ¿sí? Se cayó del piso. ¿Cómo llamaba el muchacho? ¿Ah? Eutico, ¿sí? Eutico, un nombre para un nieto, vea, Eutico, ¿sí? Eutico, ¿sí? ¿Qué sucedió con Eutico? Dice que Pablo disertaba largamente y se echó hasta el otro día prácticamente, hermanos. Y desde luego cuando nosotros leemos esto, pues entonces vamos a ver que tenemos parámetros colocados en nuestra mente para decir, no, esto no puede durar de determinado tiempo porque entonces va en contra, ¿cierto? Y se está saliendo de ciertos parámetros. A Dios hay que darle libertad. Entendemos y uno sabe que tiene que tener cuidado con esto del tiempo. Por ejemplo, un día miércoles porque la gente viene del trabajo. Uno entiende, ¿cierto? Y dice, no, lo que es, el tiempito que es. Estuvimos en una iglesia en Medellín y fueron como 2 horas y media, ¿cierto? Más o menos a las 10 llegamos y salimos de allá a la 1, más o menos, ¿sí? Y impresionante y gloria a Dios por todo lo que se manifestó, pero se ve esa libertad y ¿cómo se da cuenta uno? Pues porque termina el culto y la gente no sale, ¿sí? Corriendo, hermano, ¿cierto? Como que, no, vea, aquí me tuvieron agarrado. No, hay una libertad. Inclusive en la transmisión que hacemos, que es larguita porque es de 5:30 a 7:30 de la mañana, ¿sí? En ocasiones nos hemos hasta extendido un poquito y uno no ve que mucha gente, ¿cierto? Algunos que tienen que trabajar ya otra cosa, desde luego, pero uno no ve y gracias a Dios damos porque se entiende y se manifiesta ahí una unidad, ¿cierto? Un querer compartir como hermanos y que la palabra, ¿cierto? Se compartió, pero hay una coinonía con la familia. Por eso una de las cosas que más anhela un padre, ¿cuál es? Cuando ya los hijos se casaron y los hijos se fueron con ya y tienen nieto y toda esa vaina.
¿Cuál es una de las características de esos papás? Porque el que no tiene nieto en el momento no puede decir todavía que ha vivido esa experiencia como experiencia, ¿sí? O que sus hijos todavía viven con él. Pero ¿qué alegra el corazón del padre? Cuando vienen los hijos a reunirse, ¿cierto? Cuando vienen los hijos y se reúnen, eso alegra mucho el corazón del padre. Entonces, esa es una de las cosas que Dios quiere. Por eso, este lugar bien entendido debe ser un lugar tan importante para usted, tan importante, y le podría dar los pasajes bíblicos como la misma familia, ¿sí? La familia de sangre. Y ahorita les muestro algunos versículos para que se den cuenta que para el Señor es importante la congregación, pero de mucha importancia. Gloria a Dios. Entonces dice, vamos a leer Hebreos 10:25 para empezar. Cami, ayúdeme con los pasajes que vamos a leer hoy, ¿sí? Hebreos 10:25. Gloria a Jesús. Antecito de Santiago, por ahí, por esos lados. Hebreos 10:25. Dice la escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Uno de los propósitos en la congregación es que es un lugar donde Dios nos va a reunir, ¿cierto? Y miren, yo tengo que decirlo, creo que esta prédica acerca de lo que es la iglesia, por lo menos una vez o al año, o por lo menos una vez cada 6 meses, debía compartirse, para que no le perdamos la esencia, ¿sí? ¿Qué es perder la esencia? Un ejemplo, cuando mi esposa viene alguien a trabajar, por ejemplo, viene alguien a trabajar, y mi esposa le entrega la muestra de lo que tiene que hacer, ¿sí? Y el problema, ¿cuál es? Que la persona comienza a trabajar y comienza a tener como muestra, más adelante, las muestras que ella va haciendo, ¿sí? No es la muestra primera la que tiene ella en el enfoque, sino que ella va haciendo trabajos y ya comienza a guiarse es por las que está haciendo. ¿A cuánto no nos ha pasado que tomamos una medida? Una vez mi esposa me puso a cortar un resorte. Y resulta que cuando yo pongo a cortar ese resorte, desde luego así con la distancia, yo cogía uno y lo cortaba. Y luego el que corté lo utilizaba de molde. Y luego el que corté lo utilizaba de molde para el otro. Miren, eso al final, por Dios, me tocó pagarle ese resorte. ¿Y saben por qué? Porque no tuve en cuenta el modelo primero. No tuve en cuenta el modelo primero. Este ejemplo usted también lo ha visto en el teléfono roto. Que cuando jugamos al teléfono roto alguna vez, ¿sí? A Camilo se le ocurre, ¿sí? Decirme algo y es que vea, en inglés diga esto. Y claro, el que terminó por allá ya salió fue con un trabalengua. ¿Por qué? Porque cuando este le comenta a este, y este a este, y este a este, y este a este, al final eso se pega una desenfocada impresionante. Por eso tenemos que movernos o volver al principio primero. Al principio primero. Nuestro molde debe ser el primero. Y por eso su modelo a seguir, ¿quién es? Mi amado, mi amada. Correcto. Él es el molde primero. Él es el parámetro para, por ejemplo, una persona decir yo soy buena gente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Bajo qué parámetro tú te consideras buena gente? Ah, no, porque yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Bueno, entonces miremos el molde primero, y ese molde primero dijo, no mentirás. ¿Has mentido? Sí, Señor. Entonces, ¿serás que delante de Dios eres buena gente? Entonces, miren, cuando vamos al molde primero, ahí es donde se derrumba todo mal parámetro. Entonces, estos parámetros están en la Escritura, ¿sí? Y ahí dice, no dejando de congregarnos. El que da la orden es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que está escribiendo. Y dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la persona que dice, no, aquí desde mi casa yo estoy escuchando palabra y yo soy iglesia. A ver, hay otro pasaje, ¿sí? Hay otro que dice, creo que es San Juan 17, no recuerdo, me disculpan ahí que no anoté el pasaje, pero donde Jesús está orando por sus discípulos al Padre y le está diciendo, Señor, yo te ruego para que no los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y el mundo me conocerá cuando ellos sean, ¿qué? Uno. ¿Y cómo vamos a hacer uno si el uno anda por allá y el otro por allá y el otro por allá? ¿Sí? Cuando seamos uno, como tú y el Padre, como yo y el Padre y yo, dice Jesús, somos uno. Así el mundo me va a conocer cuando seamos uno, ¿sí? Cuando seamos uno.
Entonces, ahí viene el derrumbe, la Biblia habla de congregación de los santos. Entonces, hoy por hoy hay algo que le está haciendo mucho daño a la gente y son los medios de comunicación. Nosotros utilizamos este medio por causa de que hay hermanitos que están en otros países donde ellos no se pueden, por ejemplo, congregar. O ahí están ellos de testigos en este momento porque están viendo la transmisión y le podrían decir si el consejo de nosotros es no vaya a una iglesia, mire, quédese con nosotros nomás, lo que le enseñamos nosotros. Y verá que todos ahí y lo puedo decir abiertamente delante de todos, se les ha dicho busquen una iglesia donde congregarse. Porque nunca va a ser lo mismo el sentarse a comer aquí un sancocho bien bueno de pescado, un ejemplo, y ver al hijito por allá, por el medio, ¿cierto? Por el celular o por el computador, que en su casa le está comiendo allá y que el otro hijito está comiendo por allá en otro lado y que la familiar, si eso se vive hasta en la casa, mire, caigan en cuenta. ¿Qué sucede cuando no estamos sentados en el mismo comedor? Porque hoy por hoy hay gente que lo vive de esa manera. El hijo come en la pieza, el papá come por allá en la otra pieza, ¿cierto? Y a la mamá le toca ahí en la mesita sola a ella. ¿Usted le parece que ahí hay comunión? Ahí hay coinonía. Entonces lo mismo pasa, mis hermanos, cuando una persona dice, yo no necesito ir a una iglesia, porque Dios está en todas partes. Te estás engañando. Te estás engañando porque un cuerpo, la Biblia habla, y ya vamos a mirar los parámetros, sino que el problema es que me extiendo mucho cuando en esta parte de la introducción, cuando un cuerpo, usted no ha visto que un dedo ande por allá, la mano, ¿qué tal una mano caminando por aquí? Que le hubiera caído la mano a alguien y ande por aquí corriendo como como en la película esa que daban antes, ¿sí? ¿Dónde está mi patrón? ¿Dónde está? Mira, un miembro no puede andar solo, ¿sí? Un miembro va a ser parte del cuerpo, ¿sí? Un miembro tiene que ser parte del cuerpo. Entonces una persona no puede decir, no, yo no necesito, lo decía Gabriel ahora. Mire, en un cuerpo todos los miembros tienen una función, aún las células, que no las podemos ver nosotros por el tamaño, pero todas están cumpliendo una función. Esto no le va a gustar a algunos, pero es la verdad. Si usted está en la iglesia, pero no hace parte, si no colabora, si no hace parte de la visión, de los proyectos, de los sueños, de las cosas que se hacen en la iglesia, para Dios, usted no es iglesia. Así venga y se congregue, usted no sería iglesia. Eso suena muy maluco decirlo, pero es que a mí me toca decirle lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en un cuerpo todos los miembros cumplen una función, ¿sí? La próxima, ahora que llegue a su casa a descansar, quítese el calcetín, por ejemplo, en el caso de los hombres, o las mujeres, mírese en el dedo gordito, que está escondido, en este momento está escondido. Pero usted sabe qué pasaría si en este cuerpo, por ejemplo, no hubiera el dedito gordo. ¿Sabe qué pasa? Se pierde el equilibrio. La persona no puede correr, ¿sí? Meramente con el pie plano en el ejército le ponen problema a una persona para entrar. Mire, sin el dedito gordo, la persona se caería. O sea, cada miembro, por escondido que esté, por frágil que sea, o por feito que sea, que el dedo gordito no es como muy bonito siempre, ¿cierto? Es como todo así, todo cachetón, ¿sí? Pero mire, él cumple una función, también cumple una función, ¿sí? Y es darle equilibrio al cuerpo. Y la Biblia habla de que los miembros más débiles son los más. Hay los que leen la Biblia. Lo más necesario, lo más importante, los miembros más débiles, ¿sí? Nosotros los menos decorosos somos los que más decoramos en los miembros, ¿sí? Este que es un miembro débil, ¿sí? Sí, Yolanda, ¿vas a decir algo? Participando. Excelente, muy bien. Correcto, para allá iba. Usted tiene el mismo vicio que tengo yo, que yo me le adelanto a la gente. Sí. En la Biblia, ayer lo hablábamos con los muchachos que estábamos aquí, por ejemplo, una dama como Elizabeth, que dice la Biblia que ella servía a Dios ¿con qué? Con sus oraciones. Porque es otra forma de ¿qué? De servirle a Dios. Pero la persona le está sirviendo. Sino que se da esos casos en las iglesias de Júpiter, donde tristemente uno le pregunta a las personas y ni siquiera 5 minutos en el día oran.
¿sí? Y a alguien por ahí de los que están en Júpiter escuchando, posiblemente le cae esto. Y esto no es de parte ni del pastor, no, eso es por su bien, porque es que si usted ora, el que se va a beneficiar es usted. Pero hay gente que literalmente no ora ni 5 minutos, ¿sí? No ora ni 5 minutos. Pero eso sí necesita que Dios le guíe, le bendiga, le prospere, y estamos caminando al revés. Porque la labor nuestra es acercarlo a usted a Dios, así en ocasiones, y como lo dice aquí, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto se llama exhortación, lo que se dice en llamada de atención con amor. Decirle, necesitas orar más, porque la Biblia dice, aquí en lo que el Señor comienza a mandar, conoce Dios a los que son suyos. No sea que pase lo que aquellos líderes, porque menciona líderes en la Biblia, cuando dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Sí? Para yo ser conocido por alguien, tengo que pasar tiempo con esa persona. Pero hay personas que creen que con 2, 3 minuticos de oración, 5 minuticos en el día, es suficiente. No, eso se llama religión. Religión. Gloria a Dios. Ahora, lo importante es, ¿cómo es que Dios ve la iglesia? El problema de nosotros casi siempre es eso. Venimos de una cultura donde nosotros decimos, para mí, en mi concepto, ¿sí? Yo creo a mi manera. Nosotros venimos de esos conceptos, que ojalá que estén derrumbados ya en todos nosotros, porque debemos de estar en el nivel que estamos y en el tiempo que llevamos en la iglesia, ya debíamos decir es, la palabra de Dios dice, Dios piensa de esta manera, para Dios, y no nuestro concepto. Porque cuando son nuestros conceptos quiere decir que nos estamos endiosando. ¿Qué quiere decir? No me importa el concepto de Dios, sino me importa el mío, ¿sí? Yo literalmente hablaba con alguien que conozco en una religión y cuando la persona me dice eso, yo paré de hablar con la persona. Porque me dijo, no, porque supuestamente lleva tiempo conociendo a Dios en una parte de religión, ¿sí? Específicamente en el adventismo. Cuando yo le digo, no, está escrito, la Biblia dice de esta manera, Dios piensa de esta manera, y la persona me dice, no, a mí no me importa lo que Dios piense, yo pienso así. Yo le dije, paremos allá, ya qué más voy a seguir hablando, porque el parámetro tuyo y el parámetro mío no es el mismo, entonces por eso no se puede hablar en específico. Por ejemplo, ustedes, con un movimiento como los Testigos de Jehová, porque la Biblia de ellos es diferente, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Cosas nosotros con una persona que tiene un parámetro diferente, no podemos llegar nunca a un acuerdo, ¿sí? Porque nosotros hay un solo parámetro. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La iglesia debe guiarse por lo que Dios diga, no por lo que diga el pastor. Yo creo, yo pienso para mí. Mire, olvídese, así no funciona. Es si está escrito y con el sustento de la suma de su palabra, que es la verdad, Salmo 119, 160. Ese se lo recomiendo, que lo anote, que lo lleve a su corazón, porque ese le va a servir en muchas ocasiones, créame, cuando hable con personas por ahí de sectas o cuando esté explicando algo, ¿sí? Porque se va a dar con estas personas que le dicen, mire lo que dice aquí, así como la serpiente. Eva, mire, con que Dios les dijo que no comieran de todo eso para llevarla a un lugar. Así sigue igual, lo mismo. Por eso las sectas te dicen, mire, en este pasaje dice esto, y con base en eso es que sacan su doctrina. Pero la Biblia dice en el Salmo 119, 160, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Es la suma de tu palabra la única verdad. Verdad absoluta. Y si usted se aprende eso, hermano, el día que usted hable con alguien de secta, le derrumbó su argumento porque usted le va a decir, no, venga, un momentico, pero también está escrito esto y también está escrito esto. Entonces la suma de su palabra es lo que le va a dar una correcta interpretación. ¿Cómo ve Dios la iglesia? Primero, la iglesia es una familia, Efesios 2:19, ¿sí? Es una familia. Así que si usted no tiene el concepto, hermano, claro, ¿cierto? Porque de pronto, de hecho, la mayoría de las personas vienen de familias disfuncionales. Muchos casos, ¿cierto? El papá se fue por allá con otra mujer o la mamá se fue con otro hombre, ¿cierto? O se vivía de una manera en la cual no había un orden y no se llegó a experimentar la familia. Por ejemplo, ese tipo de jovencita que te llega a decir, no, yo no me meto con ningún hombre porque todos los hombres fueron hechos
cortados con la misma tijera, ¿sí? Y resulta que luego se meten con otro por ahí, entonces extraña esa explicación. Pero ¿qué quiero dar a entender? Casi siempre la persona que menciona eso es porque le ha ido mal, ¿sí? Pero, ¿y por qué no se fija en esos casos donde hay un buen testimonio? Donde algo está hermoso en la familia, ¿sí? Y dice, yo tengo un amigo, literalmente Rubén, un amigo mío, que el mayor anhelo, así como Cristian, ¿cierto? Cristian, siempre hemos conocido eso de su corazón, que él dice, no, yo lo que anhelo es tener una familia unida. Ese es un sueño que está en el corazón de Cris, ¿sí? Y ese amiguito que yo tengo dice, me enamoré del concepto de familia estando con un tío, porque yo veía cómo él era en su hogar, cómo compartían todo, hermano. Eso le hacían fiesta a la lavada de unos platos, ¿sí? Eso era bonito, eso era hermoso, cómo se ponían de acuerdo, cómo él la mimaba a ella, cómo le decía cosas bonitas y toda esa cuestión. Y él dijo, eso fue lo que me enamoró a mí, el concepto de tener una familia. Yo quiero, ¿sí? Yo quiero ser o tener una familia como la tenía mi tío, ¿sí? Entonces, ese problema es que la gente hoy por hoy no te menciona o no se fija en esos conceptos. Lo decía ayer en el ejemplo, estando con Gabriela, ayer hablábamos, ¿cierto?, del concepto del pastorado, y hablándole yo a una persona en cierta ocasión por allá, ¿cierto?, medio le prediqué de Cristo, y llega y me dice, no, yo no voy a una iglesia porque todos los pastores son unos ladrones. Y yo estaba ahí, de mucho gusto, hermano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? No, todos los pastores, ninguno trabaja. Y yo precisamente en ese momento pues estoy trabajando porque le estoy comprando cosas para mi trabajo y le digo, discúlpame, mi nombre es Jairo, me presento, yo soy pastor de una iglesia y mira, yo trabajo. Entonces se te acaba de caer el argumento de que los pastores todos no trabajan, ¿sí? Mira, yo trabajo y aquí estoy mostrándote que yo trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Se te cayó el argumento, mi amado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, bajo ese parámetro es que mucha gente dice, no, yo no voy a una iglesia porque me pasó esto, ¿sí? O porque allá en tal iglesia tuve tal experiencia. Errado. ¿Por qué, mi hermano? Porque en toda iglesia van a haber errores, ¿sí? Nosotros vamos a la iglesia es por lo que se predica, no por quien predica, ¿sí? El día que una persona se va de una iglesia, literalmente, normalmente, muy alta estadística, no está buscando a Jesús. No está buscando a Jesús. Porque si hay algo que está muy marcado, o usted se va de la familia porque le hablaron duro, el hijo salió corriendo porque le hablaron duro y no vuelve normalmente a la casa. No, uno creció en una familia y uno necesita entender cuando todo se aclara, es que Dios le permitió nacer en esa familia por un propósito. Si no, el primero que debió haber salido corriendo, pero con toda fue José, porque la familia que tenía José era una familia buena, ¿o qué opinan ustedes? Hermano, ahí habían asesinatos, ahí habían incestos, ahí habían maltrato. Mire, pero José siempre tuvo claro que él había nacido en esa familia con un propósito, ¿sí? Usted nació en la familia que nació con un propósito. Usted está aquí en esta familia porque, gloria al Señor, nos hemos sentido muy en familia, ¿sí? Pero usted tiene un propósito dentro de esta familia, ¿sí? Somos familia, ¿sí? En ocasiones, y yo les decía ahora, ¿cierto? Hay un caso donde llega María, ¿cierto? Y sus hermanos, y Jesucristo estaba predicando, y le dicen a Jesús, Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos, que te están buscando. Quiere decir que Jesús se pegaba a su escapada, literalmente a Jesús la familia a veces no lo veía. Y por eso yo sé que a usted le mencionan esto normalmente, no, el primer ministerio de la familia, eso es verdad. Debe ser nuestro primer ministerio. Pero yo le digo que por la escritura, toda esta gente que sirvió a Dios, literalmente hubo un momento donde le tocó hasta colocar a la familia ahí como al ladito, a la par de la iglesia, ¿sí? Jesús mismo, aquí, si lo están buscando, ¿por qué lo están buscando? Porque hace rato no lo veían. Estaba en la casa de Pedro predicando. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Uy, ¿eso a qué te suena? Sí, eso es un jalonazo ahí. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y obedecen mis palabras. ¿Sí? Ese es mi hermano y ese es mi madre. El que escucha y obedece mi palabra. ¿A quién le habló ahí? A su mamá y a sus hermanos. Porque la Biblia nos enseña que aún ni los hermanos creían en él. ¿Sí? Eso lo puede buscar en Juan 7. ¿Sí?
Después, cuando tenga un tiempito, lo verifica allí y verá que ni aun sus hermanos creían en él. Pero ¿qué es entonces la iglesia? Viene a representar una familia. No hay quien haya dejado en esta tierra cuando Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros qué hemos de recibir si lo hemos dejado todo por ti? Y el Señor le dice, no hay quien haya en esta tierra dejado padre, madre o esposa o hijos, ¿sí? Que no haya de recibir 100 veces más. Y en la vida eterna, en el siglo venidero, la vida eterna, ¿sí? Mire, literalmente, por ejemplo, en el caso nuestro, yo le decía ayer a mi esposa, porque ayer se vino toda gallada de niños, ¿sí? Y ellos se ponen a jugar, pero yo aquí en la iglesia no permito que se juega, porque pues me ensucian paredes o me pueden hacer un daño, pero les digo, ese corredor es de ustedes, entonces más bien les invento un juego y los pongo a jugar y esa gritadera, porque ellos manifiestan mucho, ¿cierto? Manifiestan muy fácil sus emociones y eso comienzan a gritar y a jugar y le digo yo a mi esposa allá adentro, mira, no tenemos hijos y mira, ¿sí? Esa cantidad de muchachos que nos da el Señor aquí ¿sí? Mis hermanos, es literal, yo le podría decir que mi familia ahora, con mucha seguridad, mi familia ahora son ustedes. Aunque tengo mi familia también que ahorita, por ejemplo, ya me dijeron, venga, que hay algo por acá, nos vamos a reunir, ¿sí? Pero mi familia, miren, mi familia principal ahora con la que mantengo yo, ¿cierto? Literalmente se han convertido en ustedes. Y eso lo dice la Biblia. Mateo 10:34. Yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Porque he venido a traer disensión entre el hombre, ¿sí? Entre el padre y los hijos, la suegra, esa de la suegra siempre ha estado ahí, ¿cierto? Sí, eso era antes de Cristo también. Pero no he venido a poner disensión, ¿cierto? Y dice, y los miembros de su casa serán sus propios enemigos en muchos casos. Miren, el orden es esto, hermano, tenga claro, para que no se vaya a desubicar en el mensaje. En el orden primero debe ser Dios. Segundo, la familia. Y tercero, la iglesia. Pero le tengo una reflexión. ¿Será que la familia va a funcionar bien sin la iglesia? Es que van casi que a la par. Porque es que la familia, sin el consejo que se recibe en la iglesia, sin la edificación de la iglesia, sin la corrección de la iglesia, mire, se le cae. O si no, mire para todo lado y verá. ¿Sí? El problema del concepto es ese. Se ha caído mucha familia porque no se recibe el consejo que da la iglesia, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia no es un lugar para ir, es una familia para pertenecer, ¿sí? ¿Para qué es la familia? Miren, la familia ayuda, protege, ¿sí? ¿Quién nació solo? Nadie nace solo. ¿O qué sería de un niño diciendo, yo no necesito ningún papá ni ninguna mamá, yo voy a comer donde me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana? Y ahí cae una persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia, ¿sí? Yo no necesito que me estén guiando. En una película, yo lo mencionaba ayer, en una película, algo que mostraba en la película y es muy puntual, aunque es una crítica, pero literalmente tiene mucho de verdad. El niño le pregunta al papá, papá, ¿qué tiene de malo ir a una iglesia evangélica? ¿Qué tiene de malo ir a una iglesia cristiana? Y el papá en esa película no estaba de acuerdo que el niño fuera a la iglesia. Y el papá le dice, no, mijo, porque allá lo que hacen es que se reúnen un poco de personas para decirle a usted cómo vivir su vida. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso parece que es una crítica, pero en últimas, como nos estamos guiando por el consejo de Dios, mire, es literal. A uno aquí se le enseña cómo debe vivir. Ahora el resultado va a hablar, ¿sí? La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Usted mida si después de tanto tiempo de recibir el consejo, ojo, si lo está poniendo por obra y no le está funcionando, yo le daría el consejo a usted, váyase. Parece loco, ¿cierto? Pero le diría, si usted ve que algo no le está funcionando, ojo, pero si usted lo está haciendo de corazón, por ejemplo, perdona, y usted está perdonando de corazón y las cosas no le mejoran, entonces yo diría, no, me voy. Pero es indefectible, mis hermanos, que el consejo de Dios permanece para siempre y que se cumple lo que dice la palabra de Dios, porque Dios honrará a los que le honran. O sea que si no está funcionando la cuestión bien, el problema no está en el cielo, mi amado. El problema no viene de Dios, sino que el problema es que no estamos viviendo el consejo que Dios nos está dando, ¿sí? Pero indefectiblemente te tiene que funcionar. Te tiene que funcionar, que si te metes con Dios, las cosas van a progresar, van a prosperar.
¿sí? Y las cosas van a ser mejores que como eran al principio sin Dios. Pero el problema del ser humano es que quiere ver los resultados, pero no quiere cambiar, no quiere cambiar. Y la iglesia es un lugar ¿de qué? Donde el consejo que se da es para cambio, porque todos necesitamos cambiar, ¿sí? Usted escuchó al diablo hablando en esas canciones, nunca cambies, te lo ruego, ¿sí? O cuando un amiguito le manda una cartica y le dice, nunca cambies, eres especial. Vea, no cambie y verá que pierde, hermano, porque el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Entonces necesitamos cambiar, dejar que Dios nos cambie, que su consejo vaya cambiando, ¿sí? Dice que un niño dice, yo no necesito una familia, entonces ¿cómo vivirá? ¿Sí? Aunque en toda familia hay problemas, también en la iglesia hay problemas, ¿sí? Ese que les dije ahora es San Juan 17, del 21 al 23. El mundo me conocerá cuando ustedes sean uno, ¿sí? Entonces el mundo me conocerá a mí. La cuestión es que la iglesia dividida. Por eso en la iglesia debe haber una visión. En su casa debe haber una visión. Hay casas donde parece que 2 contra 2, 3 contra 3. Estos de aquí a favor de la mamá, estos de aquí a favor del papá. Esa casa no va a prosperar. No va a prosperar. En una casa el padre debe estar, la madre deben de estar muy pendientes de que siempre haya una unidad, ¿sí? Una sola visión. En una iglesia igual, si la persona, por ejemplo aquí, ¿cuál es la visión? Creemos, por ejemplo, un ejemplo, lo del arrebatamiento, y alguien dice, no, yo no creo en eso. Mire, ya tendría problemas. ¿De qué? De visión. Entonces, arrímese al pastor y dígale, venga, pastor, un momentico, para mí no hay arrebatamiento, demuéstreme. Que el pastor también le va a decir a usted, demuéstremelo usted a mí también, ¿sí? Por las buenas, desde luego, muéstreme los pasajes bíblicos, porque de pronto puedo estar errado, ¿sí? Yo puedo estar errado. Que no, que hay salvación después de qué, después del rapto. Visión. Tenemos una visión dada por Dios, tenemos un entendimiento acerca de ese tema doctrinal. Entonces la persona que diga, no estoy de acuerdo en eso, pues sentémonos a hablar, porque el pastor puede estar errado. Y entonces, ¿qué hacemos? Corregir la visión, ¿sí? Pero no pueden haber dos visiones. No, ellos dicen eso, pero para mí no, para mí no, para mí no. Y se parquea en la idea de que no, hay una equivocación, pero no la corrijo. Entonces, de por sí hay una división, ¿sí? Debe haber una sola visión. Nosotros somos dados ¿a qué? A lo doctrinal. Mucho, la doctrina, cuídese, la doctrina, el discipulado, ¿sí? Entonces, por eso es que apretamos tanto en ciertas áreas, porque sabemos que el descuidar la doctrina nos puede embolatar. Hay gente que es dada muy marcada, muy guiada por Dios, por ejemplo, para los milagros, ¿sí? Y son importantes los milagros. Dios ha hecho aquí milagros, pero aún hay gente que es muy utilizada para eso. Yo soy de cuidado en eso porque sé que un milagro es del alma, ¿sí? El milagro te va a emocionar, pero lo que literalmente te va a sustentar es el conocimiento de Dios. Lo que te va a hacer libre es la verdad, no el milagro. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ese es el enfoque que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para compartir a la iglesia, ¿sí? No me voy de la casa cuando la familia se muda. Dice, ¿sí? Hay personas que dicen que como la familia se mudó, entonces yo voy a buscar otra familia. No, usted se va con la familia, ¿sí? ¿Qué dice la escritura respecto a eso? Al mandato de Jehová acampamos y al mandato de Jehová partimos. En el desierto, ¿qué había? Una nube. Mira, el que se saliera de esa nube, hermano, el que se fuera, no, yo aquí no voy a estar, yo me voy, se salió del proceso. Y cuando se sale del proceso, se achicharra en el desierto. Por eso la persona, cuando Dios tiene una visión con usted, Dios le va a colocar edificadores. Hay veces no vienen de la mejor forma. Esos edificadores hay veces no son el que te compartan una palabrita o te estén sobando así la cabecita, no. Hay veces esos edificadores vienen en forma fea. Personas que te van a hablar feo, personas que te van a incomodar. Le voy a decir, ¿usted quiere desarrollar el amor? ¿Cuántos quieren desarrollar el amor aquí? Entonces, cuando les llegue una persona de esas, dele gloria a Dios, porque ahí es donde hay una oportunidad para que usted desarrolle el amor. No hay otra forma de desarrollar el amor. Las personas más difíciles de amar son las que más necesitan amor. Entonces, cuando alguien venga a usted con una actitud así, entienda que Dios le está formando es a usted. Déjele a la otra persona, déjesela a Dios.
Désela, entréguela a Dios, pero usted haga lo que Dios le dice. Ama a tu enemigo, bendice el que te maldice, ejercite el amor. Entonces, les digo es que en ocasiones va a llegar así esa manifestación para que usted y yo crezcamos en amor. Precisamente, sí, dice, nosotros no nos movemos con la familia. Perdón, nosotros nos movemos con la familia, ¿sí? Dice, se afecta a toda la familia cuando un miembro se enferma, ¿sí? Y se apoyan. Acaba de hablar Gabriel del caso de Sonia. Y digamos, aquí yo doy testimonio y glorificamos y damos honra a Dios por la vida de Estelita, que Estelita visita mucho a Sonia o siempre la ha visitado. Mire, y la gente que puede llegar a decir, no, de esa iglesia no vienen aquí a visitarme. Voy a decirle, como todos nosotros somos un cuerpo, entonces cuando un miembro hace algo, ¿qué está haciendo? Todo el cuerpo está haciendo esa función, ¿sí? No todos los miembros son oídos. Pero si yo estoy escuchando algo, todo mi cuerpo está escuchando algo, ¿sí? Todo mi ser está escuchando algo por mi oído. Entonces, cuando alguien va en representación de la iglesia, por ejemplo, a visitar a un enfermo, a darle un consejo, a ayudarle en algo, es la iglesia misma la que está yendo en ese momento, a través de una persona, de uno de sus miembros, pero literalmente es la iglesia. Entonces, eso ha llevado a que la gente, como no entiende esta parte de cómo lo es la iglesia, esto lo voy a aclarar en 2 minuticos, espero no demorarme. Le hemos dado mucho el enfoque corporativo a la iglesia, corporativo. Yo mismo caigo en cuenta que hay cosas que yo la he visto como corporativo y no como cuerpo. ¿Corporativo qué es? Corporativo es esto más o menos de colocarle uniforme a las chicas de la alabanza, ¿cierto? Y de hacer ciertos enfoques en ciertos, colocar niveles, por decir algo, y este es el que está dirigiendo, y este otro es el que está despuesito de él, y este si lo reemplaza porque este se fue, entonces este de abajito lo va a reemplazar. Así funcionan ¿qué? Las corporaciones, las empresas. Y resulta que Dios dice en la Biblia que nosotros somos un ¿qué? Un cuerpo. ¿Dice que somos una corporación? No. ¿Saben? En la escritura, ¿quién le dio manifiesto o uso o planeó, como decirlo, de la corporación, por ejemplo, en la Biblia? ¿Qué pasó con Judas cuando Judas se muere, se suicida? ¿Qué hicieron los discípulos cuando se reúnen? Oh, Pedro cita la escritura y dice, tome otro su lugar, ¿cierto? ¿Pero qué hicieron ellos? Un baloto ahí, ¿cierto? Hicieron una rifa. Vamos a ver a quién escogemos para que lo reemplace. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién escogieron? Yo les dije, mire, la lectura de la Biblia es importante y ustedes van a caer en cuenta que si yo pregunto eso, ayer se lo dije a Gabriel, si yo pregunto eso, muchas personas no van a tener idea quién reemplazó a Judas de parte de los apóstoles. ¿Quién fue? Matías se llamaba, por eso a los loros le coloca Matías. No, ¿cierto? ¿Le escogieron a quién? A Matías. Yo le pregunto, ¿lo escogió Dios? ¿Quién escogía a los apóstoles en la Biblia? Jesucristo decía, ven y sígueme. ¿Y quién escogió a Matías? Los discípulos lo escogieron. ¿Será que lo escogió Dios? La pregunta es, ¿y dónde está Matías el resto de la Biblia? Pero en cambio Dios ya tenía, ¿qué? Sus ojos fijados ¿en quién? Tenía sus ojos fijados en Saulo de Tarso. Y ya lo venía persiguiendo y ya sabía el plan que tenía. Y mire, él era el que iba a llenar ese número nuevamente, pero escogido por Dios. ¿Sí? Entonces viene la parte corporativa, que nosotros tenemos este error. Se fue alguien del grupo digamos que se fuera alguien del grupo de la alabanza, un ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, el que sigue después lo reemplaza. No, mi amado, porque usted, cada uno de nosotros es un miembro, cada uno es un miembro. Sarita es Sarita, no más. Sarita aquí en la iglesia es Sarita, no hay más Saras, solo Sara es Sara, ¿sí? Juliana es Juliana, Yané es Yané. Entonces decir, no, este lo reemplaza, porque el otro fue. Mire, si una persona pierde un ojo, ¿será que entonces a nivel corporativo, entonces yo puedo utilizar un miembro y subirlo de nivel? La oreja me va a reemplazar el ojo, ¿será que así funciona? No, por eso uno tiene que esperar que Dios sea el que envíe a la persona, ¿sí? Sea Dios el que envíe a la persona. Aquí sin querer queriendo sucedió eso. Después de la pastora Fanny, normalmente ¿quién tenía, digamos, el manejo? ¿Sobre quién debía recaer el manejo de la iglesia?
Correcto. Sobre la hija, ¿por qué? Porque eso se mueve en el libro de Levíticos, que era la familia, ¿cierto? A través de la familia. Pero ¿qué hizo Dios? Resulta que Dios nos preparó a nosotros por su gracia y nos colocó, ¿cierto? Y al final simplemente el que reemplazó o el que colocó, ¿quién fue? Entendemos que fue Dios. ¿Qué nos demostraría eso? Pues el fruto, ¿sí? El fruto simplemente muestra, ¿cierto? Pero cuando se maneja como corporación, en ocasiones se coge, no, el hijo del pastor entonces que siga. No, es Dios el que coloca, ¿sí? Es Dios el que debe colocar, y vuelvo y repito, si nosotros, este es un cuerpo, para darlo a entender bien clarito, y un ojito se dañara en una persona, entonces yo no puedo coger la oreja de esa persona y colocarla en el lugar del ojo, no, hay que buscar otro ¿qué? Otro ojo, ¿sí? A la persona le tienen que injertar otro ojo, ¿sí? No es cambiarle un miembro. Entonces nosotros hemos manejado mucho, hablo de toda la iglesia en general, el concepto corporativo. Se manifiesta mucho como el concepto de, no, como empresa, se maneja mucho como empresa en la iglesia, cuando literalmente en la Biblia no debía de ser, por la Biblia no debía de ser así, ¿sí? Por la Biblia simplemente esto es Dios el que va haciendo las cosas, ¿correcto? ¿Va claro ahí? Gloria a Dios. ¿Cómo debemos de ver también nosotros? ¿Cierto? Que cuando se afecta a un miembro, se afecta todo el cuerpo, ¿sí? Dice, no se habla mal de la familia, no se habla mal de la familia. ¿Usted le gustaría tener un amigo que mantenga hablando mal de su esposa? Yo le pregunto, amado, ¿qué dice usted? ¿Estaría de acuerdo con juntarse mucho con un amigo que mantiene hablándole mal de su esposa? Tristemente, hay gente que habla mucho y habla muy mal ¿de quién? De la prometida de Dios, de la prometida de Jesucristo, porque la iglesia va a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay gente que mantiene hablando mal de su iglesia y mantiene criticando de la iglesia y mantiene mal hablando a toda hora de la iglesia. Entonces está cometiendo un error, ¿sí? Está cometiendo un error. Por eso inclusive lo de Israel, hay gente que le cae encima a Israel y mantiene criticando a Israel cuando es un pueblo que Dios escogió, y a partir de allí, ¿qué? Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Y estaba claro, Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado. Hay mucho error, hay mucha falla, pero Dios lo escogió. Como David, ¿cierto? Con el rey Saúl. David siempre respetó al rey Saúl, así tuviera los errores que tuviera. Lo único que hacía era ¿qué? Bendecirlo, hablar bien de él. Otro que tendría totalmente el derecho para criticar por decir algo a su padre, Jesucristo, hubiera tenido total derecho para decir, ¿usted para qué me mandó a morir por ese poco de sinvergüenzas? Pero ¿qué hace Jesucristo con el Padre? ¿Qué hace Jesús? Lo honra, lo respeta, lo obedece, ¿sí? Eso es lo que hace Jesucristo ¿con quién? Con el Padre. Aunque era una injusticia, hombre, ¿cómo va a ser justo que una persona que no tenga pecado muera por un poco de pecadores y que lo mande a vivir, ¿cierto? O a pasar por todas estas cosas que le tocó pasar. Entonces ahí entendemos, mis hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Esta es nuestra familia. Otro concepto de iglesia es que es un edificio en la Biblia, Efesios 2:20. Mira lo que dice Efesios 2:20 en la Biblia. Y habla sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, pero ¿qué dice Efesios 2:20? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, la iglesia, usted y yo. ¿Sí? Y por eso Gabriel ahorita lo recalcaba, y menos mal que me adelantó 5 minutos de prédica. ¿Sí? Porque no puede decir que una persona diga, yo pertenezco a esta edificación, y resulta que anda como un tubo suelto ahí en la casa. Están construyendo algo. Mire, lo que sustenta este edificio son estas paredes, ¿sí? Y si aquí hubiera un tubo, hubiera un ladrillo, no pasa nada, no está haciendo nada, no está cumpliendo ninguna función. ¿Sí? Por eso concuerda que el edificio y el cuerpo, igualmente, mire, todos los miembros tienen una función. Así que si usted de pronto es de los que no está haciendo nada en la iglesia, lo digo con todo respeto, pellízquese, porque bíblicamente usted no está haciendo parte de la iglesia. Eso suena maluco, pero es la verdad, hay que decirlo. Porque todos los miembros cumplen una función. Entonces usted que de pronto, como nos decía Yolanda, ¿cierto? De la mamá de doña Blanca, que por causa de su edad, pero le aseguro que ella, por causa de la oración que levanta, Dios está contestando esa oración y ella está clamando, suplicando, ¿por qué?
por este pueblo, por esta iglesia. Y eso también es una función que está cumpliendo. Porque no todos son manos, porque no todos son orejas, porque no todos son ojos. Entonces, cada uno va a cumplir la función desde su lugar, ¿sí? Por eso, aquella persona que está anhelando a toda hora un puesto, digamos que anhela un puesto y ser visto y estar colocado aquí, está en un error, porque cuando llegase de pronto a llegar a un lugar de esto, no va a aguantar normalmente si no es Dios el que lo preparó. ¿Por qué? Porque este lugar paradójicamente es el lugar donde más se sirve a los demás. La persona que esté en un lugar donde se hace esto, a ver, ¿quién se trasnocha preparando un mensaje? Un ejemplo, los que han vivido aquí predicar un mensaje, ¿qué les tocó un día? Mientras los demás estaban allá, ¿qué? Usted estaba allá echándole cabeza, Señor, guíame, ¿cierto? Mire la demostración aquí, usted está sentadito, ¿yo cómo estoy? Paradito, yo le estoy sirviendo a usted. Por eso cuando alguien está sirviendo aquí, usted no me ve normalmente sentado, normalmente no me ven tanto tiempo sentado. Porque a la par de la persona yo quiero también estar colaborando para que todo funcione bien, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es eso, ¿sí? Que, hermano, esos miembros, ¿cierto?, que hacen parte del edificio, van a estar siempre participando en la edificación, el sostener el edificio. Hay otros que lo hacen desde su punto o donde pueden colocar los dones en servicio. Por decir algo, las personas que diezman en una iglesia, los que ofrendan, están colocando en beneficio. Tal vez no puedan salir a evangelizar por su trabajo, por su labor, pero están ayudando para que las cosas pasen, ¿sí? Y eso lo hace mucha gente. De pronto en esta iglesia inclusive, ¿cierto?, los hermanos que colaboran para que las cosas funcionen. Entonces es otra forma de servir a Dios. En la Biblia, José de Arimatea, lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando Cristo muere, el que estuvo pendiente del cuerpo de Cristo, ¿quién fue? José de Arimatea. ¿Y qué dijo él? No, venga, la sepultura que yo tengo allá reservada, venga, utilicémoslo para el Señor. Entonces va a haber gente que Dios va a preparar en una iglesia para que esté pendiente del cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Qué le falta al cuerpo? Hay gente que aquí dice, venga, aquí le falta una cosita, qué bueno tener aquí tal cosa. Mire, son personas que dicen, ¿sí?, ¿qué quieren para que todo esto funcione? Ahora, vuelvo y te repito, este edificio no es el templo, ¿sí? No es la iglesia. Pero usted, ¿cierto?, como hijo de Dios, no está mal que esté servidito en un lugar agradable, ¿cierto? En un lugar, hermano, donde, o sea, no va a tener que preocuparse por olores, por el calor, por cosas así. Y usted está ahí recibiendo, gloria a Dios. Es un edificio, dice la Biblia, pero Jesús es la piedra angular de ese edificio, ¿sí? Dice que se va levantando. Dice, vamos a adelantar, voy a adelantar aquí, ¿sí? Vamos a estos pasajes para saber cómo funciona la iglesia, qué tenemos que hacer. Ayúdame, Camilo, con esto rapidito. Juan 15, 12. Alguien que aliste, por favor, Santiago 5, 16. Otro que aliste Primera de Tesalonicenses 5, 11. Y otro que me ayude con Colosenses 3, 13. San Juan 5, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mi amado, si usted hace parte de una iglesia, este es mi mandamiento, dice ahí. Este es mi mandamiento. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Y si Jesús lo dice, es una orden. Que os améis los unos a los otros. ¿Sabe qué le está diciendo eso? ¿Qué le enseña a usted qué es el amor? El amor es una decisión. Y si yo decido amar, mire, voy a pasar por alto lo que sea, pero yo te amo, ¿sí? Se puede criticar, la persona puede criticar, puede mirar, puede torcer los ojos, pero yo le sigo amando. Y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí? Por eso Él es la cabeza, para que por la cabeza nosotros seamos guiados como cuerpo. La cabeza dice para dónde coger. Entonces usted y yo debemos de amar a nuestro prójimo. Mire, mi amado, acuérdese en el arca de... Meramente, volvamos a lo del edificio. Si están construyendo un edificio, ¿cuántos han estado en la casa cuando la están remodelando? Alguien que haya tenido su casa en remodelación o recientemente o hace tiempito. Levánteme la manito. Ahí Amparito, ahí Fernando, por allá también Diego, la hermana Flor también, Haider. Yo les pregunto, ¿es cómodo? ¿Es cómodo estar en la casa cuando la están remodelando? Mire, un polvero, hermano, una bulla con esos martillos, uno no puede verse un noticiero tranquilo, aquí cada rato escuchan taladros, cosas así. Miren, no es cómodo.
Y precisamente usted está en un lugar donde se está corrigiendo, donde se está construyendo. Nosotros estamos siendo construidos. Y por eso este lugar no es en esa parte como en ocasiones lo que uno cuando entra, uno piensa, no, esta gente allá, eso es santo, ya. Mejor dicho, allá, eso es una elegancia, allá, esa iglesia. Donde esté pasando eso, ojo vivo, porque entonces no se está manifestando y se está... Eso es como el esposo que dice, mi esposa y yo nunca legamos. ¿Cuántos años llevas? 10 años. Mire, en vez de felicitarlo, mano, exhórtelo. Usted está anulando a esa mujer. Porque si no tiene una discusión o si no siempre están de acuerdo, uno de los dos está anulando al otro. Uno de los dos está anulando al otro. ¿Sí? Pero literalmente donde hay esa cuestión del desacuerdo y toda cuestión, pero seguimos, está manifestándose el amor en ese lugar. Pero en todo lugar donde la gente ande así, eso es una dictadura. Eso se convirtió en una dictadura, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. Dice, vámonos para el otro pasaje, Santiago 5:16. ¿Quién dijo yo duro? Confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo leo aquí para que lo escuchen los hermanos de la transmisión, ¿sí? Miren, confesaos las ofensas los unos a los otros. Mire, usted que dice de pronto en su corazón, o la persona que dice, yo no necesito consejero a nadie, yo no necesito nada de eso. Mire, no está funcionando bien dentro de lo que es una familia, ¿sí? En una familia se necesita el consejo, ¿sí? La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, cuando una persona dice, no, yo me mando solo, a mí no se me vengan a meter en mi vida, mire, el resultado le va a hablar con el tiempo, porque un consejo a tiempo puede construir, puede restaurar, puede levantar, ¿sí? Puede producir un fruto. Cuando usted aconseja, escucha un consejo. Entonces, esta cuestión de que no, yo voy a la iglesia, pero a mí no, que no se me metan en mi vida, está cerrado. Está cerrado porque Cristo quiere entrar en todos los rincones de tu casa para restaurar, ¿sí? Ahora no es esto de pronto de que uno sabe, aquí hay gente que pide consejo, que lo llaman a uno, venga, estoy pasando por esto. No es como decir un consejo, venga, pastor, ¿qué tal a las 2 de la mañana, pastor? A ver, lo llamo para preguntarle qué ropita cree usted que me puedo colocar mañana, ¿qué opina usted? Hermano, yo no le contesto y hermano, ¿sí? Porque cosas se ven. Hay personas que quieren consultar por todo, pero literalmente cuando hay un problema, una cosa complicada, hombre, busque, y no tiene que ser el pastor. En ocasiones, lo que les decía ahora, el mismo pastor puede delegarle a una persona y decirle, ve, hermanito, hermanita, anda y visita y dale consejería a esta persona, porque si lo envía de parte, cierto, del pastor, es porque sabe que en esa persona es la sabiduría para darle un consejo sabio a la persona, ¿sí? Entonces, mucha gente aquí se apoya, por ejemplo, en varios hermanos se apoyan, y no está mal, no está mal, porque todas las cargas no pueden ir tampoco. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando él se puso a solucionarle los problemas a todo el mundo, ¿qué sucedió? El mismo Jetro, que era el suegro, le dijo, no, usted se va a acabar así. Entonces, hay veces se delega también, ¿sí? Esa parte de delegar es sabia también. Pero eso del consejo en la Biblia es bien importante. Entonces, hay gente que dice, yo no necesito. Primera Tesalonicenses 5:11, por favor. ¿Quién dijo yo? 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así. Correcto. Animémonos los unos a los otros. Somos llamados a consolar, a restaurar. Pero ¿qué sucede? Alguien decía por allá, un guerrillero, cuando le hablaron de la Biblia y le hablaron de la iglesia, y este hombre dijo, no, la iglesia es el único lugar donde los soldados, cuando ven a uno caído, le caen encima. Tristemente, esas cosas se ven mucho. Donde un hermanito pecó, y ahí mismo los demás comienzan con el cuchicheo, y lo van derrumbando y lo van haciendo a un lado, en vez de ayudarlo a restaurar y en vez de ayudarlo a levantar, ¿sí? Nosotros debemos ser dados a esa parte. Cuando alguien comete un error, bien, llámelo en privado, dice la Biblia. Y si la persona no lo corrige con usted como consejero, entonces dice la Biblia que llamemos a otra persona, ¿sí? Llamemos a otra persona, miren, ya van 2. Y si no lo corrige, entonces, ¿qué pasa? Pero todo bajo el parámetro bíblico, no que nosotros nos pongamos como jueces de la gente entonces
¿cierto? Y estemos cazando a toda hora por ahí donde hay alguien con un error para caerle, ¿sí? O para llegar a exhortarlo, ¿sí? Porque la Biblia dice pues que no seamos sabios en nuestra propia opinión y casi siempre en lo que juzgamos, nosotros seremos juzgados. Y por eso la Biblia dice, quita la viga que está en tu ojo, para que quitando la viga puedas ayudarle al otro a quitar la pajita que tiene en su ojo. Entonces esa es la forma sabia. Llame a la persona, háblele en amor. Mira, yo creo que no está bien, mira, yo te vi con ese guacal de cerveza en esa tienda y ahí estabas, pásame la una. ¿Sí? Eso ya haría el colmo, ¿cierto? Vea, ya viene diciembre, ojo vivo, ¿cierto? Llegó diciembre. Eso lo están anunciando por ahí, ¿no? Y entonces hay algunos de pronto, ¿cierto? Sabemos que los que trabajan pues están en su trabajo. Pero qué tal que uno pase de pronto, ¿cierto? Tristería que en el tiempo que estamos y con el tiempo que llevamos en el evangelio, que pasáramos y todavía en la casa, por allá pues, dice que vea, ¿cierto? Ahí celebrando, ya viene Nochebuena, gloria a Dios. Colosenses, creo que me brinqué, o Colosenses 3:13 sería la otra. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Está al lado de Tesalonicenses, hermanos. Ya lo tengo aquí. Colosenses 3:13. Es lo que dice la Biblia. Dice, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón entre los miembros de la iglesia. Eso sí que es necesario, porque hay gente que puede llegar a expresar en un momento determinado, no, yo a este no me lo trago, ¿sí? Yo a este no, olvídese que no lo amo. Dice la Biblia que el que no ama a su prójimo, a quien puede ver, ¿cómo amar a Dios que no lo puede ver? Por eso vuelvo y repito, mire, es simplemente que uno le diga, Dios mío, me queda difícil, no puedo, Señor, ayúdame. Y verá que Dios lo hace, mi amado. Dios lo hace, Él es fiel. Él es el que más está interesado en que nosotros caminemos bien, que nos vaya bien. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Si usted en su casa, en su familia, ¿cierto? Qué deshonra, yo les he dicho en otras ocasiones, pero algo tiene que tocar en alguien esto. ¿Qué deshonra un padre? Cuando en la misma casa, por ejemplo, los hijos no se hablan entre ellos. Eso es una deshonra para los padres, hermanos. Eso es una ofensa, eso da tristeza, porque eso habla mal del padre. ¿Sí? Que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Yo les decía ayer en el ejemplo, ¿qué pensaría usted de un niño de 5 años que vaya con los zapatos rotos a estudiar? ¿De quién habla mal eso? De los padres, de los padres. Por eso usted es testimonio de esta congregación. Por eso mucho de lo que usted haga, mida siempre, ¿cierto? Va a manifestar lo que aquí se le está enseñando. Por eso yo me preocupaba en estos días por casos que hay en algunos hermanitos que todavía no han entrado en ese camino de obediencia y que ya conociendo el evangelio, llevando 10 años, llevando 8, 10 años, 15 años para adelante, y todavía están viviendo en fornicación. Y toca jalar cuerdas, toca jalar orejas. ¿Por qué? Porque es que si te moriste vas para el infierno, sos vos. Porque es que hay un derecho legal del diablo para acabar con tus hijos. La casa del adúltera está inclinada a la muerte, dice la Biblia. Y lo vuelvo a repetir, y en eso lo toco mucho porque yo casi vivo esa experiencia cuando mi hijo Cari se me muere y yo estaba viviendo en ese tiempo en unión libre con alguien. Fornicación se llama eso. Cuando comienzo a sacar la estadística y me doy cuenta que es verdad, que de 10 muchachos que mueren, por lo menos 8 o 7 los papás no son casados. Entonces es protegerte. Cuando alguien te dice la verdad, te está protegiendo. Cuando alguien te dice la verdad, te está amando, te está amando. ¿Sí? Pero el que te estás haciendo daño eres tú al vivir de esa manera, porque estás atrayendo para ti la maldición. Mire, a Dios no lo va a bajar nadie de su lugar. Es más, Dios sinceramente, la gente dice, no, tristeza, Dios le da tristeza. Dios no, Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero Él sí le da pesar es por lo que le va a pasar a la persona que siga en su pecado. Como pecado de adivinación es ¿qué? La obstinación. Aquel que esté obstinado por seguir haciendo un pecado y no lo suelta, y no lo suelta, y no lo suelta. Dios lo ve como si fuera un brujo. Para Dios es como si fuera un brujo.
Como pecado de obstinación es el pecado ese de saber que está haciendo lo malo y no lo quiere dejar. No lo quiere dejar. ¿Sí? Dice, vámonos a Efesios 2:22. Efesios 2:22. Yo creo que vamos a tener que dejar para la próxima semana porque me falta media prédica, hermanos. ¿Sí? Efesios 2:22. ¿Qué dice Efesios 2:22? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia, o sea, usted y yo, como si fuéramos un edificio. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la orden de construir el templo, ¿sabe qué utilizó Dios para construir el templo? Rocas. Dios no permitió que se construyera con ladrillos. ¿Con ladrillos qué fue construido? La Torre de Babel. Era una construcción humana y por eso se derrumbó. Por eso Dios no permitió que siguiera adelante. Pero las rocas, ¿sí? La roca, las piedras con que Dios hace construir el templo son diferentes todas. Todas son diferentes. Pero que resulta que Dios las va haciendo que cuadren de la manera correcta para edificar. ¿Se ha visto las casas construidas en rocas? ¿Las rocas son iguales? No hay una roca igual. Por eso usted y yo no somos iguales. Por eso usted con su hermanito, con su hermanita que está al lado, no somos iguales. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Que siendo tantos diferentes, caminamos bajo un mismo parámetro. Entonces entender, ¿cierto? Entender esto que está pasando. Y dice, no, es que en esa iglesia, mire, es que allá pasan unas cosas, es que allá este no me saluda, es que este no me mira, es que tal, una cosa y la otra. Mi amado, en el arca de Noé, la gente no se salió de esa arca porque imagínense un poco de animales adentro. ¿Y qué pasa donde hay animales? ¿Será que el olor es muy agradable? ¿Será agradable el olor dentro de ese lugar donde solamente habían animales? ¿Cierto que tenía que oler horrible? Pero si ellos salían de ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo estaba eso afuera? Estaba peor, estaba peor, hermano. Estábamos hablando de un diluvio. Por eso ellos deciden quedarse allí. La iglesia es algo parecido. Es un lugar donde hay veces va a haber malos olores. Nosotros vamos a tener fallas, vamos a tener errores. Pero seguimos ahí porque sabemos que afuera está horrible, hermano. Eso está horrible afuera. ¿Sí? Está peor afuera. Gloria a Cristo. Es un rebaño, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué es para Dios la iglesia? Es un grupo de ovejitas, ¿sí? ¿Y qué características tiene un rebaño? ¿Sí? ¿Qué características presentan las ovejitas? Son cegatonas. Nosotros como ovejitas de Dios tendemos a ser cegatones, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Lo que sí tiene desarrollado la oveja, ¿qué es? El oído con su pastor, ¿sí? ¿Y cuál es el pastor de tu vida, hermanos? Gloria a Cristo. Jesucristo es el Señor de tu vida, mi amado. Él es el que nos está pastoreando. Él es el que nos está guiando. Él es el que nos está enseñando. Él es el que nos está corrigiendo a través de su palabra, ¿sí? Porque aquí no hay sino un tiestico. Aquí hay algo de lo que sale la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos guiamos por la escritura. Entonces somos un rebaño. Salmo 100, versículo 3. La Biblia dice que somos ovejas de su prado, ¿sí? Es un rebaño. Acuérdense que no somos ni perros, ni gatos, ni bueyes. No, somos ovejas para Dios, somos ovejas. Y como ovejas debemos de portarnos. Por eso la Biblia dice que, por ejemplo, los perros no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿sabe a qué hace referencia cuando menciona allí perros? ¿Sí? Perro, el comportamiento de un perro, hermano. ¿Sí? Gloria a Cristo. Dice la Escritura, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea que para Dios nosotros somos como si fuéramos ovejas. Y por último, un cuerpo. 1 Corintios 12:27. ¿Sí? Todo lo que hay en el cuerpo tiene una función. 1 Corintios 12:27. ¿Sí? Solo asistir cada 8 días, ¿será que te hace como parte de un cuerpo, mis hermanos? ¿Será que esta mano se separa de este cuerpo y a los 8 días vuelve y viene y se juntan? No, usted debe tener en cuenta que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Y verse como un miembro de la iglesia.
aquí es tan miembro la persona que comparte aquí como el último que está sentado. Todos para Dios somos parte del cuerpo y todos somos necesarios. Todos. Usted es necesario en esta parte del cuerpo. Lo que a otro le falta, a ver, ¿qué sería, cierto? ¿Qué sería si le rasca uno el oído y solamente, digamos, estos dedos dijeran, no, ese chiquitico no, ese flaquito no, solo yo? A ver, ¿hasta dónde llega este dedo gordo ahí? ¿Qué puede hacer? Nada. Por eso este tiene una función, mire, allá. ¿Sí? Cuando le pica a usted por allá adentro, ¿cierto? En el oído, mire, este es el que llega hasta allá. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, miembros en particular. O sea que cuando un miembro lleva a cabo una labor, lo está llevando a cabo todo el cuerpo. ¿Sí? Para que salgamos de esa idea de que el cuerpo, o sea que la iglesia son los que dirigen solamente, son los que son líderes. Esos no me vinieron a visitar ninguno, ese pastor, no, cuando te visita alguien de la iglesia, te está visitando la iglesia, ¿sí? Para tenerlo claro, todos nos necesitamos. El cuerpo puede sobrevivir sin un miembro, pero un miembro no puede sobrevivir sin un cuerpo. ¿Eso lo tiene claro? Hay personas que han perdido en un accidente, por ejemplo, un miembro, ¿cierto? Una mano. Pero miren que el cuerpo sigue andando, sigue moviéndose. Pero esa mano no puede vivir sin un cuerpo. Así que ese que dice, no, yo no necesito ir allá, ¿cierto? ¿Yo para qué tengo que ir a una iglesia? Dice la gente por ahí. ¿Para qué tengo que ir yo a una iglesia? Mi hermano, para ser parte del cuerpo, para estar edificados en la roca inconmovible de nuestra salvación. Gloria a Cristo, ¿sí? Ahora, no hay enfermedades que sean miembros de un cuerpo. No, las enfermedades vienen externas, ¿sí? Las enfermedades vienen por alguna circunstancia. Así que alguien por ahí, que la gente diga, no, hermano, vea, este es de lo peor que hay aquí. No, tiene propósito también. Tiene propósito dentro del cuerpo. Gloria a Dios. Yo los invito, mis hermanos, colóquese sobre sus pies. Miren, hemos hablado de lo interno de la iglesia, del manejo interno, de lo que es internamente la iglesia. Pero un mundo como está, lo único que puede ordenar este mundo no son gobernantes, ni autoridades, ni personas en eminencia. Miren, la única que le coloca limitación, por lo menos, porque nunca nosotros no vamos a acabar con la maldad, mis hermanos. Usted que tiene la idea de que vea, yo voy a acabar, o sea, Superman, voy a acabar, voy a luchar por la justicia. Usted y yo no podemos acabar con la maldad. Ya Dios determinó que la maldad se va a apoderar de esta tierra. Está en la Biblia. Pero usted y yo lo que sí podemos hacer es que se frene la maldad en el lugar donde estamos, en el lugar donde Dios nos colocó. Por eso, por la gloria de Dios, su familia no está sufriendo como otras familias están sufriendo. Porque en su casa hay un liderazgo, ¿cierto? En su casa hay una visión. Cristo es el que está reinando en tu familia. Y eso hace la diferencia. Vamos a escuchar esta música, esta letra de esta canción también, para ver qué Dios espera de la iglesia. Por favor, apaguemos las lucecitas. ¿Qué Dios está esperando también? ¿Sí? ¿Qué Dios está esperando? Y medite, ¿sí? Medite en este momento si usted literalmente está viviendo en ese propósito de Dios como iglesia para la sociedad.